afecto y lo dejo sin nota. O sea, como que no asistió. Pero no se llamen a engaño. Yo no soy mago ni Dios y que puedo cambiar la situación. Así que, lamentablemente, la evaluación es objetiva, no es subjetiva. Así como yo les dije, cuando ustedes van a evaluar al docente, te tienen que ser objetivo. No es porque me caiga mal el profesor y ese profesor sí me regaña. No, usted tiene que ver que lo que se está diciendo ahí en ese ítem, el profesor lo ha cumplido. No es así, pero ¿qué ustedes hacen? Evalúan mal a los profesores que les exigen lo que no les exigen y le ponen una nota que es una nota subjetiva muchas veces, que no se basa en nada, entonces ustedes ahí sí evalúan. No, cambien esa manera de ser porque ustedes tienen que ser objetivos. Yo en mi caso, como docente, la nota bueno, hay unos estudiantes que me recuerdo más que otros, pero no es porque ay, mira, el estudiante me cae bien y le voy a poner 100. Ay, este me cae mal. Nada de eso. Hay profesores que lo hacen. Yo fui estudiante, hay profesores que sí lo hacen, pero yo no soy así. Y ustedes no deberían tampoco serlo. Entonces, Samudio Luis, me quedé. Samudio Sánchez Wilson, él se retiró, él me lo comunicó, así que vamos entonces a los últimos. Ay, ya puse la asistencia, la puse en el día de ayer, que era el parcial. Ya sé que está invertida. Sánchez Kathleen. Presente, profe. Dígalo más rápido porque yo no tengo todo el día. Esmi Susan. De verdad que hay que tener paciencia con ustedes, Dios mío. Ventura María Ángela. Presente, profesor. Bien. Villero Sabina. Presente, profesor. Bien. Vázquez Silvia. Bueno, Vázquez Silvia me escribió que tiene problemas con su computadora. Lo demás retirado. Pantalla, y vamos a iniciar lo que son las teorías del enlace químico. Ya ustedes eso lo han tratado en la química general, pero de una manera simplista. ¿Qué ustedes entienden por un enlace químico? Cuando le hablan de un enlace químico, ¿qué se le viene a la mente? La unión entre dos átomos en una molécula donde intervienen los electrones. La unión entre dos átomos o más en una molécula donde intervienen un par de electrones. Muy bien. Habló Medin, ¿verdad? Correcto, profe. Sí, Medin está en lo correcto. Es la unión de los átomos a través de sus electrones. O sea, los electrones son las partículas que están comprometidas en el enlace químico. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a explicar aquí, basándonos en dos teorías. Esas son las dos teorías que han surgido en la historia de la química para explicar el enlace químico. Las dos teorías tienen una base mecánico-cuántica, que es la teoría de enlace-valencia y la teoría de los orbitales moleculares. Con respecto a la teoría de enlace-valencia, es la que ustedes desde primer año conocen como la teoría de Lewis. ¿No es así? La teoría de Lewis es prácticamente de una manera muy simplista, trata el enlace químico, pero cuando usted se va a los conceptos de la mecánica cuántica para explicar, tenemos esos conceptos de Lewis, entonces estamos ya hablando de una teoría que cae en el plano de la mecánica cuántica. Pero esas dos teorías, tenemos una, se basa en un enlace localizado del enlace químico. Es decir, que el enlace, vemos, está formado entre dos núcleos y dos electrones. Se llama muchas veces un enlace de dos centros, dos electrones. Claro, los centros son los núcleos. Entonces es un enlace que está localizado de manera estricta entre los núcleos. Claro, si es un enlace químico que se está formando entre los dos átomos,
por lógica, ¿dónde tiene que ir la densidad electrónica? ¿Cuál es la ubicación de la densidad electrónica del enlace? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cuál es la ubicación? En la región internuclear, ¿no es así? Entre los dos núcleos se localiza, tenemos esa densidad electrónica del enlace, es decir, los electrones. Pero ya ustedes saben que para que ocurra, tenemos ese, vamos a decir, ese traslapo de los electrones. Acuérdense que aquí vamos a usar la mecánica cuántica. Los electrones, ¿cómo lo podemos, vamos a describir? Si visualizamos la mecánica cuántica, esos electrones, ¿qué es lo que, cómo se denotan en el enlace? ¿Cómo se denotan esos electrones? Yo les envié esa presentación ayer. Nadie leyó la presentación, al menos la primera, porque yo creo que yo se los dije. Ustedes tienen que leer. Si ustedes están esperando que el profesor haga todo el trabajo, están bien equivocados porque ya no hay tiempo. Ya yo no puedo ir como, yo creo que me van a decir la tortuga. ¿Ah? Ustedes ven que la profesora de química orgánica no hace lo mismo, el de analítica tampoco, el de inorgánica es el único que yo creo que va explicando poco a poco. Yo creo que soy el único, pero ya yo no puedo ir tampoco todo el semestre, ya empiezo porque ustedes están comenzando un curso que es más especializado que el curso que dieron, pero ya tenemos que ir más deprisa, más rápido, y para ello ustedes tienen que leer, y luego, cuando yo estoy explicando, es que ustedes van a intervenir. Mire, profesor, esto no lo tengo tan claro, y así vamos trabajando, pero es que yo no puedo irme a explicar todo, no puedo. Sí, dígame, Denver, Medin. Estaba preguntando sobre los electrones en el enlace. Y yo Sí, como que leí que los electrones no lo vemos como en la teoría de Luis como partículas, sino como ondas. Muy excelente. Debe comportarse como ondas. Y que Muy son bien. fases, y cuando dos fases se unen forman lo que es el enlace. Exactamente. O sea, ya ustedes estudiaron, van a estudiar en analítica cuando ven los métodos de análisis, que muchas veces la luz, ¿verdad? La luz viaja en forma de onda. Entonces, en química analítica ustedes hablan de una interferencia constructiva, o sea, las ondas pueden interferir de manera constructiva, y cuando interfieren de manera constructiva, ¿qué pasa con la amplitud de la onda? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Verdad? Porque hay una sumatoria de esas ondas, y eso es lo que pasa con el enlace químico, que los electrones que se describen a través de funciones de onda, esas funciones de onda se combinan entre sí, es decir, que se solapan, se traslapan, se mezclan, hay una combinación que luego nosotros vamos a ver que se le llama, el punto técnico, una combinación lineal. Tenemos de los orbitales, pero ya nosotros sabemos que los orbitales, ¿qué son desde el punto de vista de la mecánica cuántica? ¿Qué son? Una función de onda. Funciones de onda. Entonces, cuando estamos hablando de funciones de onda, es lo mismo que decir orbitales. Entonces, claro, nosotros, ya yo les expliqué de la teoría de Luis, tiene su versión mecánico cuántica, que es la teoría del enlace-valencia, y claro, esta teoría nos permite interpretar y predecir muchas propiedades importantes de las moléculas. ¿Como cuáles? Dígame alguna propiedad que nosotros podemos determinar, predecir, tenemos que interpretar de forma adecuada con la teoría del enlace-valencia. Los puntos de ebullición, algunas propiedades físicas como fusión. Pero eso está determinado ¿por qué? ¿Por qué están determinadas esas propiedades? Por la fuerza, ¿verdad? De la fuerza del enlace. O sea, una de las cosas es que nos dice la teoría del enlace-valencia, si yo tengo la formación de 2 o 3 enlaces y no un simple enlace, ¿cómo será la fuerza del enlace? ¿Mayor o menor? ¿Cómo será la fuerza del enlace cuando yo tengo la formación de un doble o un triple enlace entre dos átomos? ¿Cómo será la fuerza del enlace? Más fuerte. Es un enlace mayor, ¿verdad? La fuerza del enlace es mayor.
y la energía será menor, ¿verdad? Porque acuérdense que ahí la energía la vemos con signo negativo, pero con el valor absoluto es más grande. O sea, la energía se hace menor, pero negativa. Ser negativa, ¿verdad? Porque eso nos dice que hay una estabilización. Pero luego, si esa fuerza de enlace, esa energía es menor, ¿verdad? Del enlace, pero acuérdense que cuando vamos a disociar el enlace, a romper, claro, la energía es positiva, y si es muy negativa, ya entonces ya ustedes saben que tenemos que aplicar. No se confundan con esos conceptos físicos. Entonces, luego, claro, esa fuerza del enlace que determina que la distancia del enlace sea menor o mayor. Si la fuerza menor, ¿verdad? Si la fuerza del enlace entre dos átomos es mayor, ellos están más próximos unos con otros. Entonces, todo eso nos ayuda. También lo que son los momentos dipolares. ¿Se acuerdan los momentos dipolares cuando lo vieron? Nosotros lo vamos a tratar más en detalle. Cómo se determina si una molécula tiene un momento dipolar. O si es quiral. Ya dieron en química orgánica la estereoisomería. Ya dieron lo que son los enantiómeros, los diastereoisómeros. Ya lo dieron. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. mira que la persona va súper rápido, pero bueno, eso también lo vamos a tratar en química inorgánica. Entonces, claro, ustedes determinaban cuando nosotros, dígame, ¿alguien quería hablar? ¿Alguien quería hablar? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces nosotros también, nosotros no, ustedes cuando estudiaron en primer año, de una manera muy simplista, ustedes decían cuando una molécula era polar o no. ¿Ah? Cuando una molécula era polar, tenía un momento dipolar distinto a cero. ¿Cuándo ustedes determinaban que una molécula era polar? ¿No dieron ese tema cuando estudiaron? Cuando las diferencias de electronegatividad eran significativamente diferentes, profe. Exacto, o sea, un enlace, pero ahí es un enlace, o sea, un enlace va a ser polar cuando la diferencia en electronegatividad entre los átomos que participan es muy diferente. Pero yo les hacía la pregunta con respecto a la molécula, porque ¿qué pasa? Es cuando las densidades se dirigen son direccionales hacia un mismo punto, como un vector, que todas se suman. ¿Qué pasa con los momentos dipolares? Son magnitudes vectoriales. Además de una magnitud, tiene un sentido y una dirección. Y por lo tanto, yo puedo tener una molécula con 6 enlaces, como en una molécula octaédrica o una molécula tetraédrica con 4 enlaces, pero son equivalentes. Y claro, como es por simetría, todos esos momentos dipolares se anulan uno entre otro. Y por lo tanto, ¿cómo va a ser la molécula en conjunto? ¿Polar o no polar? No polar. No polar. Entonces eso lo vamos a tratar más el otro semestre cuando veamos los compuestos de coordinación. Entonces ya decíamos que la teoría de enlace-valencia se le conoce muchas veces, o sea, no muchas veces, es la teoría del enlace localizado. O sea, es una teoría que trata el enlace químico de forma localizada. Y se le denomina muchas veces los enlaces visualizados a través de esta teoría como enlaces de 2 centros y 2 electrones. Acuérdense que aquí el centro hace referencia ¿a qué? ¿A qué hace referencia el centro? Al núcleo. Al núcleo, ¿verdad? Centro es como un término matemático, geométrico, ¿verdad? Pero bueno, así es como se le conoce, pero en realidad nos estamos refiriendo al núcleo. Oye, alguien me está, parece que la zona bueno. Luego tenemos la otra teoría. Vamos a comenzar con la teoría del enlace-valencia, que todavía se mantiene, o sea, tiene vigencia, pero la que ha revolucionado más el campo de la química es la teoría de los orbitales moleculares. Y desde ahora se lo digo,
esa teoría la vamos a ver hasta el último año de la carrera. ¿Me están comprendiendo? Entonces, no es que no me gusta, no la voy, porque la vamos a estar utilizando constantemente en el otro semestre, otra vez la teoría de los orbitales moleculares, porque esa es la que está, o sea, la que tiene más, ha sido desarrollada de mayor medida desde un punto de vista, tenemos mecánico cuántico y desde un punto de vista computacional, porque ya yo le expliqué, tenemos que la química, existe lo que es la química teórica, vemos que se basa en los cálculos computacionales. Entonces, toda esta teoría tiene una base mecánico-cuántica muy compleja, pero no es que esos cálculos se hacen de manera manual, con un lápiz y un papel, no. Eso se hace a través de ordenadores muy potentes. Entonces, claro, nosotros aquí vamos a visualizar esa teoría desde un punto de vista cualitativo, es decir, la energía de los orbitales moleculares la vamos a dar de una forma relativa. No es que vamos a determinar un diagrama de orbitales moleculares con las energías absolutas de cada uno de los orbitales moleculares que se forman al traslaparse los orbitales atómicos, no, sino vamos a ver los diagramas de una forma cualitativa. Desde ahora les digo, nos vamos a ayudar de muchos conceptos de simetría y también de muchos conceptos generales que nos aporta la mecánica cuántica. No vamos a hacer cálculos matemáticos, porque ya yo les dije, bueno, esto no lo dan en química física, es que no tienen, sería muy complejo, no alcanzan a dar ese tema desde un punto de vista mecánico cuántico muy en tercer año. En cuarto año no llegan hasta eso, pero sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. Yo sí traté de meter eso en los temas especiales, pero es un tema bastante complejo y también nos encontramos con la limitante que no manejamos muchas de las matemáticas y de la física comprometida en este campo. Es muy complejo. Entonces, ahora ya sabíamos que ¿por qué surgen las teorías en el desarrollo de la ciencia? Por ejemplo, en el caso de la química. ¿Por qué se tuvo que dar la teoría de los orbitales moleculares? ¿Por qué se tuvo que dar? ¿Alguien que me explique? ¿Por qué surge esta teoría? Esta teoría surge más tarde que la teoría teoría de enlace-valencia. O sea, que es, claro, porque algunas cosas no las podía explicar la teoría de enlace-valencia. O sea, no tenían explicación. Acuérdense que las teorías nacen para explicar los fenómenos, en este caso químicos, los fenómenos que le compete a la química inorgánica. Entonces, por eso surge la teoría de orbitales moleculares. Pero esta teoría tiene un enfoque deslocalizado. Es decir, cuando se forman estos orbitales moleculares, estos orbitales están... Oiga, ¿quién está hablando? ¿Quién quiere hablar? Ahora se calla. ¿Quién quiere hablar? Porque no me interfiere, estoy dando la clase. ¿Quién quiere hablar? Entonces ya ustedes han visto, ese es el pan de cada día, la deslocalización de los electrones en una estructura. ¿Se acuerdan? ¿Dónde han visto eso? En química orgánica. En orgánica también hay. Pero ya ustedes saben que son más reticentes, incluso en la inorgánica, que eso lo vamos a ver cuando expliquemos las reacciones ácido-base. También nosotros vemos la deslocalización de los enlaces pi, ¿verdad? En una estructura. Porque es importante determinar, vemos esa deslocalización y que lo que determina pues las estructuras de resonancia. ¿Por qué son importantes las estructuras de resonancia en el campo de la química? Ya no nos olvidemos si es inorgánica o orgánica. ¿Por qué son importantes? Porque la molécula real es el resultado, es un híbrido de la combinación de las estructuras de resonancia de esa molécula. O sea, es una combinación, ¿verdad? O sea, es como un híbrido, como usted dice, lo que realmente
vemos, sería la molécula desde el punto de vista electrónico. Pero también ustedes lo tuvieron que ver porque es importante determinar, porque mientras mayor cantidad de estructuras de resonancia tenga una molécula, ¿eso qué representa? Más estabilidad. ¿Cómo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo mencionó? Muy bien. ¿Quién? Cedeño Susan. ¿Quién lo mencionó? ¿Usted no me escucha? Sí, yo dije también. ¿Quién? Fue una muchacha que lo dijo. ¿Quién? Fui yo y Medín, profe. Marina y Medín. No, yo escuché a la chica. Usted es Otero. sí. Sí, es la estabilidad, o sea que eso es bien importante porque eso determina que acuérdense que los electrones, ya nosotros lo veíamos cuando explicamos las propiedades atómicas, ¿se acuerdan? Y que vino en el primer examen, era contenido. Cuando los electrones de alguna u otra forma determinan inestabilidad, porque acuérdense que los electrones todos tienen carga negativa, entonces ellos están ocupando un espacio. Entonces, claro, en la medida de que esos electrones tengan una distribución que minimice las repulsiones interelectrónicas, entonces estamos hablando de una mayor estabilidad. Entonces, hay algunas propiedades. Acuérdense que aquí entonces los orbitales moleculares que se forman están deslocalizados en toda la molécula. No es que nosotros vamos a encontrar el enlace entre dos núcleos, no, sino que están deslocalizados en toda la molécula esos orbitales moleculares. Entonces hay, por ejemplo, propiedades que son más apropiadamente descritas o explicadas a través de esta teoría, como es el potencial de ionización. ¿A qué asocian esta propiedad del potencial de ionización? Yo prefiero hablar de energía, ¿verdad? Pero en muchos libros se mantiene la palabra todavía de potencial. ¿A qué hace referencia el potencial de ionización? ¿A qué hace referencia el potencial de ionización? Si nosotros lo vimos ya en las propiedades atómicas. ¿A qué se hace referencia el potencial de ionización? A la capacidad para deformar la densidad de la nube electrónica. ¿Cómo? A la capacidad para deformar la densidad electrónica. No. Eso es la relación carga-tamaño, ¿verdad? Carga-tamaño. No es la energía mínima que se requiere para extraer un electrón de la capa del nivel más externo. El nivel, ya nada de capa. La capa es Superman, la Batichica, nada de capa. Aquí es nivel. ¿Se acuerda, Guevara? Que lo he dicho. Nada de utilizar, ni nada de utilizar moles, ¿verdad? Como dicen los profesores, ¿verdad? Moles, las moles, mol. Tenemos que hablar con propiedad porque para eso estamos formándolo, que tenemos que hablar bien, ¿verdad? Entonces es la energía, ¿verdad? El mínimo de energía necesaria para extraer, ¿verdad? Un electrón del átomo. Entonces, claro, esa energía de ionización, en el caso de la teoría de orbitales moleculares, ¿dónde va a ir? ¿Dónde están ubicados esos electrones? Que esos electrones que va a ir, vemos perdiendo la molécula. ¿Dónde iría? ¿Dónde iría? En el orbital molecular de más alta energía, ¿verdad? Que contenga electrones. Entonces, nosotros vamos ahí a hablar de lo que es el HOMO y el LUMO. El HOMO, alguien si lo sabe me lo dice, porque hay muchos estudiantes que leen y que a veces saben más que los profesores. Un estudiante puede saber más que yo, porque ustedes saben que existen los genios. ¿No existen los genios? Les pregunto, ¿existen o no los genios? Sí, existen. Existen. Bueno, yo nunca me he topado con, pero puede ser que algún día en la escuela de química se matricule un genio, ¿va? Y puede saber mucho más que yo. Entonces, para ustedes, ¿qué es un HOMO y qué es un LUMO? El HOMO es el orbital molecular más alto ocupado y el LUMO es el orbital más bajo pero vacío.
Desocupado o vacío. Muy bien, ¿quién lo dijo? Bernal María. Bernal María, excelente, la felicito. Sí, esos son los significados, pero acuérdense que ese acrónimo se le dice así, el acrónimo se forma con las palabras en inglés, ¿verdad? Ya saben que el humo es light, ¿verdad? Light, perdón, low, y en el caso del homo es high, o sea, el más altamente ocupado y el más bajamente vacío o desocupado. Entonces, claro, para que pierda un electrón tiene que venir de un electrón, de un orbital. O sea, tiene que ser, el orbital molecular tiene que tener electrones para poderlos perder. Entonces, estos son muy importantes en el caso de las reacciones redox, donde hay una transferencia electrónica, ¿verdad? Y por lo tanto, son esos los que se van a perder. Y claro, en el caso de la molécula que lo está aceptando, va a ir a los LUMO, al orbital molecular vacío, más bajamente en energía, que puede entonces recibir esa transferencia electrónica. Y también nos sirve para explicar el magnetismo. Ese es un mundo también, el magnetismo, que yo los introduje a los estudiantes esto ya hace, o sea, el verano pasado le di algo de magnetismo. Es un mundo, mucha física, matemática se necesita, pero nosotros de manera muy rudimentaria, ¿cómo determinamos cuando una molécula presenta magnetismo? Cuando decimos que una molécula es paramagnética o es diamagnética. De una manera muy simplista la tratamos, pero el magnetismo es todo un campo de investigación, porque no es que haya ahí un imán. O sea, las moléculas, yo puedo diseñar moléculas en la inorgánica y moléculas que presenten un momento magnético determinado. Entonces, esas moléculas se utilizan en dispositivos electrónicos. Entonces, ese es un campo muy activo de la química inorgánica, donde yo diseño moléculas, no es que es o sea, esas moléculas se comportan como imanes. Entonces, diseño una molécula y luego, pero eso lleva mucha mecánica cuántica, porque en el diseño tengo que aplicar las matemáticas y la física, y luego entonces mi molécula presenta un magnetismo muy elevado o muy bajo, dependiendo, vemos, de la disposición de los electrones, ¿eh? Entonces, la paramagnética ya ustedes saben que es aquella que tiene uno o más electrones desapareados. Entonces, claro, con la teoría de los orbitales moleculares, cuando esa molécula va a ser paramagnética. Cuando tiene orbitales que van a estar semillenos. ¿Y cuántos orbitales, con cuántos electrones se llena un orbital? ¿Con cuántos electrones se llena un orbital? 2. Con 2, entonces tiene que tener 1 nada más. Entonces puede tener 1 o más electrones desapareados. Entonces eso determina que la molécula sea paramagnética. Eso lo vamos a ver para el oxígeno. La molécula de oxígeno, que es una molécula diatómica homonuclear, presenta paramagnetismo porque presenta electrones desapareados. Entonces eso lo vamos a interpretar más adecuadamente a través de este enfoque deslocalizado del enlace, a través de la teoría de orbitales moleculares. Entonces, claro, ya decíamos que la parte computacional ha sido muy desarrollada dentro de la teoría de orbitales moleculares. Pero esa teoría de enlace-valencia todavía está vigente. Entonces vamos a entrar al caso más sencillo. ¿Qué ustedes visualizan en la diapositiva esta? Alguien que me explique. Aquí hay un error y quiero que alguien me lo... ¿Qué error hay? Primero explíqueme eso. Eso es de una manera muy cualitativa, expresar el enlace químico en la molécula de hidrógeno a través de una expresión mecánico-cuántica. Y tenemos ahí un diagrama de los orbitales, ¿verdad? Que es involucrado en el enlace químico en la molécula de hidrógeno. ¿Quién me la explica? ¿Quién me explica la primera, la expresión esa mecánico-cuántica? Acuérdense que la molécula de hidrógeno ustedes la visualizaron en primer año, el enlace.
Los dos átomos de hidrógeno están unidos a través de ¿qué? Los dos átomos de hidrógeno están unidos a través de ¿qué? Enlaces pi. Perdón, orbitales pi. ¿Todos están de acuerdo que ahí hay un enlace pi? No, profe, Ahí, no hay enlace. No, pi. ahí hay un... que se ahí hay- equivoquen, hablen. No es un enlace pi. ¿Qué tipo de enlace se forma entre los dos hidrógenos? es Sigma. Es un Se enlace forma de en- simetría sigma. Eso lo vamos a retomar ahora. No es lo mismo un enlace sigma que un enlace pi. Pero ¿cuántos electrones? Ahí ven las flechas, ¿verdad? Las flechas en blanco. ¿Cuántos electrones están involucrados en el enlace entre los dos átomos de hidrógeno? Ahí hay dos, Dos. profe. Dos Dos electrones. electrones, ¿verdad? Pero por el principio, de manera técnica, o sea, hablando desde un punto de vista, un lenguaje técnico, dentro de la química inorgánica, ¿cómo tienen que ser los espines de esos electrones? Los orbitales tienen que Tienen que orbitales ser, tienen que ser estos. Y ahí, la escucha entrecortada, ¿cómo tienen que ser los espines? Antiparalelo, ¿verdad? O sea, espines contrarios para que pueda darse el enlace químico. Entonces, ahí hay un error, porque ¿qué tipo de orbital sería ese? Sería un orbital Puede tipo ser. P. Esos son Bueno, orbitales P, profe. Y de los 3P, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿El P sub X, el P sub Y o el P sub Z? P sub X. Desde ahora les digo, cambien el chi, esto no es química general, esto Profe. es química inorgánica. Ese Entonces, sería vamos a... Sí. el Z. Escuchen a Dan y luego habla, porque es que yo les tengo que decir esto porque ustedes están aquí para aprender, ¿sí o no? ¿Están para aprender, sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, Sí, profesor. ustedes ya estudiaron en la química general, pero luego tienen que ir adicionando información de manera que ustedes expliquen esto de la forma, de una forma amplia y sostenida por la mecánica cuántica. Si ahora hable Adán, iba a decir con respecto al orbital. ¿Qué iba a decir con respecto al orbital? ¿Cuál Que es el 3PG? para mí era el orbital P sub Z. Muy bien. ¿Por qué y en P sub ante- Z? También iba a hablar con respecto a lo que estaba diciendo de que ahí lo que ocurre es un solapamiento de los orbitales. Muy bien, o sea, las ondas, ¿verdad? Como dijo Denver Medin, que los orbitales están representados por ondas. Y esas dos, o sea, cada electrón, o sea, acuérdense que ahí hay un orbital ¿de qué tipo? ¿De qué tipo, de qué naturaleza es el orbital? Representado por una función de onda, que es la función de onda phi, ¿verdad? La phi. Ahí tenemos la phi sub A y la phi sub B. ¿Esas qué son? Tenemos la psi, que es la, ¿te acuerdas que yo les dije como un trinchero, un trinche? ¿Se dice así? Un trin, sí. Esa que representa la psicología, esa letra griega, la psi, esa psi nos dice que es la función de onda del enlace químico. La psi es la función. Pero claro, dentro de la expresión matemática, ¿verdad? Mecánico-cuántica, del enlace químico encontramos la phi. No es la psi, la phi, que es como un cerito con una rayita. Esa es la phi. Hablamos de la phi sub A y la phi sub B. Y también tenemos unos números, el 1 y el 2 encerrado entre paréntesis. Ahora explíqueme esa expresión matemática. Alguien que lo haga, no tiene que ser Adán. Ya dijimos que el orbital es un PZ, porque ya yo les dije que en química tenemos que tener el espacio bien, o sea, todo es espacial en la inorgánica, todo es espacial. Entonces nosotros tenemos ¿cuántas coordenadas? Vamos y luego vamos a la expresión matemática. Hoy vamos a ir un poquito despacio, pero ya mañana, el martes, pongo el acelerador. Sí. Vamos a ir a la representación gráfica del orbital, porque hay un error de partida. ¿Qué tipo de orbital participa en la formación de la molécula de hidrógeno? El orbital. Es un orbital. ¿Y eso es un S? No. Entonces ahí hay un error. A mí se me fue la olla y puse S, pero debe ser un orbital S. Y los orbitales S,
¿qué tipo de simetría tiene con respecto a su núcleo? Esférica. Esférica. Y que luego, claro, cuando yo tengo un sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas involucra 3 coordenadas en el espacio tridimensional. La Z, pero escuchen y anótenlo. Esa Z, por lo general, yo lo tomo como ¿qué? Como el eje internuclear del enlace. Entonces, ¿qué ustedes entienden por el eje internuclear del enlace? Y que coincide con la coordenada Z. ¿Qué es el eje internuclear del enlace? ¿Qué es el eje internuclear del enlace? La palabra lo dice. Eje es un eje, una línea. ¿Qué entienden matemáticamente por eje? Una línea. Es una línea y dice que es internuclear. ¿Qué significa literalmente internuclear? Internuclear, entre los núcleos. O sea que es una línea que pasa entre los núcleos. Ahí tenemos, ella coincide, tenemos con los 2 núcleos, ¿verdad? De los átomos que participan y por lo tanto de sus orbitales que participan del enlace. O sea que va a ir a lo largo de todo, los intersecta, ¿verdad? Intersecta esos núcleos o los orbitales que participan. Es como una línea horizontal, ¿verdad? Entonces, claro, además, siempre ese eje internuclear del enlace coincide con la dirección Z, que dentro de su cuaderno, el tablero, la pantalla sería la línea horizontal, ¿verdad? Pero luego también tenemos otras 2 coordenadas. ¿Cuáles son las otras 2 coordenadas? ¿Cuáles serían? La Y y la X, profe. Exacto. Entonces, muchas veces la X la toman como fuera del plano, ¿verdad? Fuera del plano de su hoja de papel o de su computadora. Entonces, la X. Otras veces es la Y. Pero eso solamente ustedes lo tienen que expresar, ¿verdad? Eso es un sistema de referencia, puede cambiar. Pero por lo general, siempre la Z coincide con el eje internuclear. Y luego, en el mismo plano de Z, entonces encontramos la Y. ¿No es así? Tenemos entonces el plano YZ y fuera del plano tenemos la X. Entonces, claro, los 2 orbitales S los representamos con esfera, no con esos 2 lóbulos. ¿Se acuerdan que en realidad son 2 circunferencias unidas a través de un punto que yo le puse ahí un punto negro? ¿Y qué pasa por ese punto negro que le he puesto? ¿Qué pasa por ahí? Parece que se tienen que acordar todo de la mecánica cuántica. Los principales conceptos. ¿Ustedes creen que yo les di mecánica cuántica porque yo quería? Dígame. ¿Cómo se le llama? Profe. Un nodo. Guevara. Guevara tiene, cuando hable, este es un consejo que le doy, tiene que abrir un poquito más la boca, ¿eh? Porque acuérdense que existe lo que es la dicción. Entonces uno tiene que abrir la boca para que las palabras se escuchen bien. No, un consejo, no lo tome a mal, porque tiene así. Entonces, claro, es un nodo, pero en realidad nosotros veíamos, claro, un orbital S tiene nodo su función radial, ¿eh? Su función radial, pero la angular tiene nodos de un orbital S. No, profe. No, porque, claro, los nodos angulares están dados por el valor de L. ¿Y cuánto vale L para un orbital S? 0, ¿va? 0. Exacto. Entonces, aquí, en el caso, claro, si es un orbital PZ, ahí tenemos de un nodo, un plano nodal angular que pasa, que coincide con el eje, con el plano, perdón, XY. ¿No es así? Pero, claro, aquí hay un error y lo que debería haber es 2 esferas. Vemos que interfieren constructivamente para formar el enlace en la región internuclear con los espines antiparalelos. Porque acuérdense que ahí va a haber una interferencia constructiva de las 2 funciones de onda, tanto del orbital 1s, que en este caso sería, aquí lo denotamos como A. O sea, A sería el orbital SA del átomo A de hidrógeno, y B sería la función de onda, o sea, el orbital 1s del átomo B. ¿Y qué sería 1 y 2? ¿Qué sería 1 y 2? ¿Qué sería 1 y 2?
Los electrones, ¿cuántos electrones tenemos ahí que están representados con las flechas? 2, ¿verdad? Entonces, el electrón 1 y 2. Pero claro, acuérdense que aquí, acuérdense que también existe lo que es la mecánica estadística dentro de la mecánica cuántica. Entonces, yo tengo cuando esos dos átomos, que lo vamos a ver ahora con un diagrama de energía, yo visualizo desde el punto de vista de la teoría de enlace-valencia, el enlace desde que están muy distantes los átomos entre sí, es decir, sus orbitales, hasta que se aproximan a una distancia marcada por la distancia de enlace. ¿Por qué no se pueden acercar hasta tocarse? ¿Quién me lo dice? ¿Por qué los átomos no se acercan y se tocan uno con otro? Porque La repulsión de los núcleos. Eso no sucede. ¿Cómo? La repulsión de los núcleos. Exacto. Otra vez habló de BIM, ¿verdad? Correcto, profe. Sí, por las repulsiones ahí nucleares. Acuérdense que los núcleos tienen protones que tienen carga positiva. Entonces, eso es un elemento también que determina el enlace. O sea, que ellos no pueden, por eso que existen las distancias de enlace. O sea, que los átomos se mantienen a una distancia determinada uno con otro. Y claro, la mecánica cuántica nos dice que dos resultados que tienen la misma probabilidad tienen que tomarse en cuenta en la descripción del problema químico. Entonces, claro, cuando los dos átomos están a esa distancia de enlace, los orbitales, claro, puede ser que el electrón 1 esté más próximo por probabilidad al átomo de hidrógeno A y el 2 esté más próximo al átomo de hidrógeno B. Pero también puede darse lo inverso, que el 2 esté más próximo al átomo de hidrógeno A y el 1 esté más próximo al átomo de hidrógeno B. Por lo tanto, el problema se describe mejor a través de la combinación lineal de esas dos posibilidades. ¿Lo entendieron? ¿Jóvenes? ¿Sí o no? Profe, o sea que se pone las probabilidades de que pase eso en ambos casos, en ambos términos es la misma. Claro, o sea que ahí tenemos, o sea, nosotros no vamos a trabajar la parte matemática, sería como un 50 y un 50, ¿eh? O sea, en términos de probabilidad. Esas son dos posibilidades que yo tengo, que cuando los átomos se enlacen químicamente, entonces el electrón 1 esté más próximo al átomo de hidrógeno A y el 2 esté más próximo al átomo de hidrógeno B, o puede darse lo inverso. Entonces, como nosotros no vamos a determinar matemáticamente, tenemos esta función de onda, entonces solamente ustedes tienen que describir el enlace de esa forma, pero deben entender la expresión. Entonces, ¿quién me hace el resumen para pasar luego ya a otra molécula? ¿Quién me hace el resumen para ver si entendieron? ¿Quién me hace el resumen, el speech? Guevara. Aquí estoy, profe. Es que Sí. no podía hablar. Explique Pero para ahora sí. ver qué ha entendido usted. ¿Qué ha entendido, Guevara? Desde lo primero es que había un error en la representación gráfica. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el error? El orbital que está ahí es un orbital P y realmente un átomo de hidrógeno, el orbital que es el orbital S. Muy o sea, bien. Y que tiene simetría esférica. Eso usted lo explicó. Sí. Entonces, ahora con respecto a la ecuación, phi es la función de onda para cada, o sea, la trinchera, es la función de onda para la función de onda resultante luego que se unen, luego del enlace del hidrógeno. Como es una acción constructiva, deberíamos sumar la onda del hidrógeno 1 con el del hidrógeno 2, pues, A y B, como usted lo tiene colocado ahí. Pero la ecuación que usted tiene ahí es una ecuación de probabilidades donde existe una probabilidad de que el electrón 1 esté próximo a A y 2 a B y viceversa. O sea, es un 50 y 50 con respecto a la acción constructiva de la molécula de hidrógeno. Entonces, esa sería la mejor forma de describir mecánico cuántica el problema. Mire que ahí no vamos a calcular nada,
pero solamente porque yo le puedo poner en el examen esa expresión matemática y le puedo hacer preguntas. ¿Vieron el examen? ¿Vieron el examen cómo fue? Que yo le puedo poner esa expresión matemática y hago una selección múltiple preguntándole cosas. Pero si ustedes no entienden, entonces a ustedes se le va a hacer difícil, porque esto no es memoria. Entonces vamos a pasar a la explicación de esta curva de energía potencial molecular. Entonces, ¿qué nos dice esta curva? O sea, que yo voy, cuando los átomos están separados, o sea, a una separación internuclear, claro, los átomos van a tener una energía determinada. Entonces, ahí tenemos dos, el eje Y que representa la energía y X representa distancia, separación entre los núcleos. Bueno, ellos van a ir acercándose uno con respecto al otro hasta, claro, alcanzar una distancia que corresponde a la D sub E. Es decir, que esa distancia, esa D sub E, es la distancia de enlace y que representa el mínimo de energía potencial. Es decir, cuando se ha formado el enlace químico y es estable el enlace. Entonces alcanza un mínimo, ¿se acuerda que? Un signo negativo, una distancia. Y claro, la distancia a la cual los dos átomos alcanzan el enlace, eso se le llama la distancia de enlace, la R sub E, que nosotros lo denotamos como de distancia, pero ahí estamos hablando de R, ¿verdad? De R sub E, que es la distancia o la separación internuclear entre los dos núcleos cuando forman el enlace. Claro que a medida si esos átomos siguen acercándose, ya se ha formado el enlace y se ha alcanzado la estabilidad que nos lo dice el mínimo de energía. Pero si se siguen acercando cada vez más, ven que la energía se hace tremendamente positiva. Ese componente de la energía potencial se hace positiva debido a que ya lo dijo Denver, a ese componente repulsivo tenemos de los dos núcleos. Pero luego también, claro, mientras más, es como si fuera una cavidad, mientras más profunda sea esa cavidad, ¿qué nos dice con respecto a la molécula? ¿Es más estable o menos estable? ¿Es más fuerte el enlace? Menos fuerte. ¿Qué nos dice si esa cavidad fuese más profunda? ¿Qué nos está diciendo? ¿Que es más fuerte el enlace o menos fuerte? Acuérdense que la profundidad ahí, el mínimo, representa la distancia de enlace. A medida que eso se hace más negativo, claro, la energía de enlace tenemos, claro, es más estable el enlace, involucra una mayor fuerza del enlace. Pero también tenemos que esa cavidad tiene una inclinación, una pendiente, y que eso nos dice qué tan aumenta o disminuye, vemos, la energía cuando aumenta o disminuye esa separación internuclear. Entonces, esto está relacionado a un término que se llama la dureza del enlace. Vemos y que denota lo que es una vibración, ¿verdad? Una vibración. O sea, acuérdense que los enlaces pueden vibrar. Mientras más duro sea un enlace, es menos propenso a que vibren los núcleos entre sí. Entonces, claro, esa inclinación tiene que ver con la dureza del enlace. Y a eso le determinamos lo que es una frecuencia vibracional. ¿Se acuerdan con los ejemplos que le decíamos cuando veíamos la cuantización de la energía? Hablamos de y que están en los problemas del capítulo 4, lo que eran las frecuencias de vibración. ¿Ya? Una frecuencia vibracional. Entonces, claro, mientras menos duro sea el enlace, entonces, claro, el sistema será más susceptible a que los átomos vibren uno con respecto al otro. Eso lo vamos a estudiar el otro semestre. Entonces, claro, hay muchos diferentes tipos de movimientos vibracionales. Están los de flexión, están los de elongación, inclusive, o sea, hay muchos tipos de modos, así lo vamos a hablar cuando lo demos el otro semestre, modos vibracionales. Entonces, en resumen, ¿qué me pueden decir con respecto a esta curva de energía potencial?
¿Qué me pueden decir? En resumen, ¿qué me pueden decir? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, la parte que explicó cuando la profundidad era más, cuando la gráfica era más profunda, o sea, llegaba a un valor más negativo, Mm. nos dijo que ahí era más fuerte el enlace. Claro, es más fuerte el enlace porque acuérdense que ahí el enlace se hace más fuerte, alcanza la energía, es más negativa, pero acuérdense Entonces, que, dígame, entonces es sería más, más más estable. fuerte el enlace. Es más fuerte el enlace. O sea, hay mayor fuerza involucrada. Tenemos el enlace entre los dos. Acuérdense que es un tipo de fuerza electrostática. ¿Le contesté? Sí, sí, profe, ya quedé claro en esa parte, gracias. Sí. ¿Y la inclinación con qué tiene que ver? La inclinación, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué está relacionado la inclinación, la pendiente de esa cavidad? Con la dureza del enlace. Con la dureza del enlace, ¿verdad? Es decir, no mide de qué tan rápidamente vemos cambia esa energía cuando los átomos se acercan o se alejan uno con respecto del otro. Si yo por eso se lo estoy preguntando porque en el examen le puedo poner este gráfico y así me doy cuenta si han entendido o no. Por eso que mis clases no son mecánicas y no doy todo y paso a la... No, porque si yo estoy preguntando preguntas que tienen que analizar, mis clases tienen que ser igual. No pueden ser mecánicas porque luego sería faltar a la ética si yo he dado la clase bien sencillita y le estoy preguntando cosas que requieren un análisis. No es así. No le estaría jugando sucio. ¿Mm? Y que los profesores antes eran así. O sea, daban una cosita sencillita y luego cuando todo por encima y cuando íbamos al examen, arréglatelas como puedas. Por eso que les pregunto. Entonces vamos a pasar a la otra. Ahora vamos entonces a iniciar. Tenemos con una molécula también diatómica o monuclear como el hidrógeno, pero que ya es un poco más compleja, que es el nitrógeno. ¿Ah? Acuérdense que al igual que en el caso del hidrógeno, claro, los orbitales que están comprometidos en el enlace son los del nivel de valencia. Nada de capa, ¿me escucharon? Nada de capa. ¿Qué término reemplaza capa en la mecánica cuántica? ¿Mm? Nivel de energía. Nivel de energía, nada de decir capa. Capa la lleva Superman, la Supermana, etcétera, etcétera. Pero aquí utilizamos el término nivel de energía. Y claro, en este caso ya es más compleja la situación porque ¿cuántos orbitales atómicos están comprometidos en el enlace químico de la molécula de nitrógeno? ¿Quién me lo explica? ¿Quién me lo explica? Vamos a hacer lo mismo que con el hidrógeno. Ya le expliqué con respecto al hidrógeno. Bueno, retomando lo del hidrógeno, vamos a ver algo también. Profe, Nosotros habrían 4 orbitales. no, vamos a pasar a esto que se me olvidó algo. Algo muy importante que se lo voy a explicar por enésima vez. ¿Ah? Por enésima vez se lo voy a explicar. Es lo del enlace. Aquí la naturaleza del enlace, ¿qué es? Porque ahora vamos a ver el enlace pi. ¿Qué naturaleza tiene el enlace en la molécula de hidrógeno? ¿Qué naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del enlace? Es sigma, ¿verdad? O sea, el enlace sigma y el enlace pi. Yo quiero que usted me explique en qué se basan los inorgánicos para decir que un enlace sigma y un enlace pi. No de la manera como lo estudiaron en química general, sí. Acuérdense que esos conceptos son propios de la inorgánica. Entonces, yo lo mencioné desde que inició el semestre. Quiero que me lo explique. Denver. Profe, el enlace, lo que tengo entendido es que el enlace sigma se da en el eje internuclear. Y el enlace... ¿Qué tipo de simetría va a tener aquí el enlace?
Dijimos que los orbitales S tienen simetría esférica con respecto a su núcleo, pero cuando ellos forman el enlace en torno a ese eje internuclear, ¿cómo es la simetría? Serían como dos esferas. Cilíndrica, sería un cilindro, ¿va? Cilíndrica, no se les olvide. La simetría del enlace entre dos orbitales S y dos orbitales PZ es de simetría cilíndrica, es decir, como un cilindro alrededor, ¿ya? Teniendo, alrededor de ese eje internuclear del enlace que es la coordenada Z. Entonces, ¿cuándo decimos que el enlace es sigma y cuándo decimos que el enlace es pi? ¿Cuándo decimos? Cuando el traslape es en los ejes internucleares es enlace sigma. Y cuando cuando se da el traslape en los ejes internucleares, el enlace es sigma. No, pero eso es desde el punto de vista geométrico, ¿va? Desde el punto de vista geométrico. Escuchen y cópienlo porque eso, cuando el enlace es sigma, acuérdense que cuando yo roto, acuérdense que yo puedo rotar, vemos esa función de onda que representa el enlace químico, yo lo puedo rotar con respecto a ese eje internuclear, que es la coordenada Z, un número de grados determinado. En el caso de que sea el orbital S, que sean los dos orbitales S en la molécula de hidrógeno o los dos orbitales PZ, como lo vamos a ver ahora con la molécula de nitrógeno, si yo lo roto cualquier número de grado, yo que obtengo una forma diferente desde el punto de vista de simetría, una cosa que yo puedo distinguir de la inicial sin haber rotado, yo lo puedo distinguir sí o no. Obtengo una forma distinguible o indistinguible. Si yo roto eso 5 grados, 10 grados, 8. Porque el enlace está, acuérdense. Seguiría teniendo la misma forma. No cambiaría. Es indistinguible. Por lo tanto, digo que ahí el enlace es simétrico con respecto a la rotación en torno al eje internuclear del enlace. Eso es la palabra. Entonces yo digo que es simétrico y ahí viene la palabra sigma. En cambio, si fuese, como lo vamos a ver, un orbital P, acuérdense que geométricamente un orbital P, la densidad electrónica está por encima y por debajo del eje internuclear del enlace. Y acuérdense que los orbitales comprometidos en el enlace tienen signo, ¿ya? Tienen dos lóbulos y cada lóbulo tiene la función de onda, un signo distinto, ¿ya? Positivo o negativo, que a veces no le pongo los signos, sino que le pongo un color más claro y un color más oscuro. El oscuro indica signo negativo y el color más claro signo positivo. Y claro, con respecto a cuando el enlace es pi, es cuando yo roto el enlace químico, ya no sería un cualquier número de grado, por la misma forma de los orbitales que serían los PZ, porque nunca, escúchenlo, escuchen y cópienlo, nunca un orbital S o un PZ está comprometido en un enlace pi. ¿Cuáles serían, en este caso de las moléculas diatómicas o mononucleares, los orbitales que están comprometidos en un enlace pi? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Ya les dije que ni el PZ ni el S. ¿Cuáles serían? PX y PY. Muy bien, el PX y el PY. No vamos a usar los D porque los D los vamos a dejar para el otro semestre. Entonces sería el P sub X y el P sub Y. Entonces les quedó claro ese concepto de la simetría. Vemos de si es sigma o es pi. Entonces, sigma cuando el enlace es completamente simétrico con respecto a la rotación en torno al eje internuclear del enlace. Y cuando es antisimétrico, quiere decir, entonces sí lo puedo distinguir, porque el lóbulo que era positivo, que estaba menos intenso el color, cambia, ya no está hacia arriba, sino hacia abajo.
Entonces ya sí tengo una forma que puedo distinguir, tengo una forma distinguible de la forma como estaba el enlace químico inicialmente. Sí, eso es lo que le quería mencionar. Entonces también aquí nosotros acuérdense que el enlace también tiene un momento angular orbital, que en el caso de un orbital, que en el caso del traslapo de los dos orbitales S, ¿verdad? De los dos átomos de hidrógeno, ¿qué momento angular orbital tendría en torno a ese eje internuclear del enlace? ¿Cuál sería el valor de un S? Cuando sería S y S del hidrógeno. ¿Cuál sería el momento angular orbital? Estaría determinado por L. ¿Y L cuánto vale? ¿L cuánto vale? Cero, profe. Cero. Sería cero. Momento angular cero. En cambio, si es un orbital P, ya sabemos que es 1. Pero es en torno a ese eje internuclear del enlace, ese momento angular orbital. Entonces, ahora sí pasamos a la molécula de nitrógeno. Entonces, ¿qué diferencia hay en estos tipos de en este tipo de enlace? Alguien que me lo explique. ¿Y cuáles son los orbitales comprometidos? Estaría comprometido el PX y el PY y habría enlaces de naturaleza pi en Porque esta acuérdense molécula. que sí, aquí serían dos átomos de nitrógeno, ¿va? Dos átomos de nitrógeno y cada átomo de nitrógeno aporta ¿cuántos orbitales semillenos? 3. O sea que en total tendríamos un conjunto, así como se le llama técnicamente, un conjunto base, ¿va? El conjunto base de los orbitales atómicos que participan en la formación de los orbitales moleculares son el P sub X, el P sub Y y el P sub Z de cada átomo de nitrógeno. Entonces, vamos ahora, ahí no se forma enlace sigma, le pregunto Guevara, ahí no se forma enlace sigma, solamente me dijo que se formaban enlace pi, ¿verdad? Que son entre los átomos P sub X y los P sub Y. ¿No se forma enlace sigma? Yo creo que sí se forma uno entre el P sub Z y el... Claro, porque ya lo habíamos dicho. Acuérdense que los dos pesetas se pueden encontrar, ellos se encuentran como en torno a ese eje internuclear, uno frente al otro, por así decirlo en un lenguaje muy rudimentario. O sea, ellos están dirigidos uno contra el otro. Entonces ahí ocurre un traslapo de esos dos orbitales, dos pesetas, a lo largo de ese eje internuclear del enlace. Por lo tanto, ahí se va a formar un enlace sigma, de simetría sigma. Entonces yo le hago la pregunta. Tenemos, acuérdense, eso lo vamos a ver con la teoría de orbitales moleculares, porque esos orbitales sigma pueden ser enlazante o antienlazante. Pero ustedes deben saber que ese orbital PZ, vemos, tiene, o sea, si está a lo largo de la eje Z, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, tomando en cuenta los signos de acuerdo a al sentido. Hacia la derecha siempre lo tomamos positivo y hacia la izquierda negativo. Entonces vamos a ver cuando visualizamos el enlace en la teoría de orbitales moleculares, claro que para que el orbital molecular sea enlazante, ¿cómo tiene que ser la coincidencia de los lóbulos? O sea, de las funciones de onda. ¿Tienen que estar en fase o en desfase? En fase. En fase, o sea que lo negativo tiene que coincidir con lo negativo para que se forme el enlace. Entonces eso se decimos que es una formación enlazante. Entonces vamos a seguir todavía ahora con la teoría de enlace-valencia. O sea, tenemos que el 2pz de cada uno de los átomos se encuentran, tenemos uno contra el otro, hay un traslapo y se forma el enlace sigma. Entonces luego, ¿qué ocurre con los orbitales 2p sub X y 2p sub Y? ¿Qué ocurre? Ocurre también un traslapo, pero ¿cómo se da el traslapo aquí? Lo vamos a ver inmediatamente. ¿Cómo se da el traslapo entre esos dos orbitales p sub X y los p sub Y? ¿Cómo se da? Por debajo y arriba del núcleo.
Claro. Pero ¿cómo se da? Por un acercamiento ya no de frente uno contra el otro, sino de forma ¿cuál es la palabra? Lateralmente. Sí, los orbitales se encuentran de forma lateral. Uno se acerca contra el otro y ahí ocurre el traslapo. Entonces, por eso que la naturaleza del enlace es pi, porque luego ya lo vemos. Si aquí hacemos la rotación en torno al eje internuclear, que es donde, acuérdense que en este caso ya tenemos el sistema de coordenadas, la z es la que es el horizontal y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí, jóvenes? Aquí vamos a ver que esos dos orbitales, el 2p sub x y el 2p sub y, se encuentran de la misma forma. Pero acuérdense que la disposición entre ellos es de 90 grados. O sea, la disposición del 2pz con respecto al 2p sub x y el 2p sub y son perpendiculares entre sí. Entonces, finalmente tenemos una disposición del enlace sigma y de los dos enlaces de la manera, la tenemos como A y en B. Pero claro, el enlace sigma que se da a lo largo del eje internuclear del enlace está como dentro y claro, embebido dentro de los dos enlaces pi que son perpendiculares a ese enlace sigma. Y finalmente podemos visualizar que los dos enlaces pi están distribuidos de forma como concéntrica o en forma, vamos a decir, de cilíndrica alrededor del enlace sigma. Pero una pregunta que yo les digo, ¿cómo puedo describir desde el punto de vista mecánico cuántico ese enlace sigma que se da en la molécula de nitrógeno? ¿Puedo utilizar esta misma expresión que utilicé para el átomo, la molécula de hidrógeno? ¿Puedo utilizar esta misma expresión? ¿Es válida? ¿Es válida utilizar esta misma expresión, jóvenes? Sí, profe. Sí, exactamente sí. ¿Por qué? Pero ¿qué es lo que tendríamos que cambiar aquí? Tendríamos que cambiarle el tipo de orbital. Bueno, claro que ya no sería muy bien, excelente, Adán. ¿Cuál sería? Ya no sería el 1s, sino el 2pz, ¿verdad? De cada uno de los átomos de nitrógeno, el átomo de nitrógeno A y el átomo de nitrógeno B. Entonces, las funciones phi de onda ya no serían del orbital 1s de cada uno de los dos átomos de hidrógeno, sería la función de onda phi de los orbitales 2pz de cada uno de los átomos de nitrógeno. Muy bien. Bien que ustedes están avanzando. Entonces, ahora nos vamos para el caso de las moléculas poliatómicas. ¿Qué le dice la palabra poliatómica? Diatómica era 2, poli. Más de 2. Más de 2, o sea, no, de 2 para arriba, pero claro, la de 2 la denotamos como di, ¿verdad? Con el prefijo griego di, pero ya también una diatómica es poliatómica, o sea, a partir de 2 ya es poliatómica. Entonces, en este caso vamos a ver, claro, que se están formando en estas moléculas poliatómicas igualmente enlaces sigma y enlaces pi. Acuérdense que los de simetría, los enlaces sigma tienen simetría cilíndrica. Eso es bien importante que lo tengan presente. Igual tenemos que tener presente los orbitales, vemos en los orbitales de valencia, en este caso del hidrógeno y del oxígeno, porque vamos a estudiar la molécula de agua, imagínense, la molécula de agua, que inclusive no podemos avanzar hasta eso en la teoría de orbitales moleculares, porque hay unos conceptos de simetría que no lo van a entender. No lo van a entender hasta, entonces eso lo vamos a dejar para el otro semestre, que vamos a tratar el diagrama de orbitales moleculares de esta molécula cuando estudiemos las aplicaciones de simetría. Ya Adán pasó ese curso con la profesora Maritza Bravo, ¿no es así, Adán? Sí, profe. Adán, Sí, cuando uno estudia las aplicaciones de la simetría, de la teoría del grupo, es para entender los orbitales moleculares, los diagramas, pero no lo vamos a hacer ahora porque no me van a entender. Entonces lo dejamos para el otro semestre, que ya saben los conceptos básicos de los orbitales, de la teoría de orbitales moleculares, y luego explicándole lo que es la simetría más profundamente, entonces van a entender perfectamente.
Entonces, tenemos que utilizar los orbitales presentes en el nivel de valencia del oxígeno, que son esos, ¿cuántos? ¿Cuántos son los que van a participar? ¿Cuáles son los que van a participar? Sería en el del oxígeno, profe. Serían Sí. 2. Exacto. ¿Cuáles son esos? PY y PZ. Exacto, el P sub Y y el P sub Z. Porque los otros son, ya ustedes saben que en la molécula de oxígeno tenemos pares de electrones no enlazantes, o sea, no compartidos. ¿Ya? Luego, visualizando, vamos a ver aquí ya el diagrama, el gráfico que nos muestra la disposición de los orbitales. ¿Qué podemos decir con respecto al enlace? ¿Hay cuántos enlaces sigma se forman en esta molécula poliatómica? ¿Cuántos? Dos. Entonces, claro, ahí tenemos 2 enlaces sigma que están en torno al eje internuclear oxígeno, ¿verdad? Hidrógeno. Se forman 2 enlaces equivalentes que son oxígeno e hidrógeno. El oxígeno, acuérdense que va a utilizar los orbitales P, y en el caso de el hidrógeno, el orbital 1s. Pero ¿cuál es aquí la limitante que tenemos la teoría de enlace-valencia? ¿Cuál es la limitante que no explica una de las propiedades que presenta la molécula de agua? Sí, ella explica el enlace. La presencia del orbital PY. La presencia del orbital PY que puede formar un enlace sigma. O sea, como que la ignora. No, pero acuérdense que el enlace pi, o sea, acuérdense que un orbital P y un S sí pueden formar enlace, independientemente que sea P sub X, P sub Y y P sub Z. Es cuando tenemos 2 encuentros de 2 orbitales P sub X o P sub Y, es cuando se forma el pi, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros luego vamos a determinar que las moléculas, el enlace se describe mejor como orbitales híbridos, ¿no es así? O sea, hay 2 rasgos más, que es la hibridación y la promoción, que la vamos a explicar inmediatamente, que supera algunas de las limitaciones que tiene la teoría de enlace-valencia. Nosotros habíamos dicho desde el comienzo que la disposición de los orbitales P, ¿cómo es entre sí? Desde el punto de vista geométrico. ¿Cómo es la disposición de los orbitales P entre sí? Unos lóbulos, profe. 2 lóbulos. Sí, eso es igual, pero ¿cómo son entre sí esa disposición en el espacio? Fíjense que en la inorgánica tenemos que usar el espacio, no se resistan a ello, porque si no, no van a entender todos los cursos de química inorgánica. ¿Cómo es la disposición de los orbitales P entre sí? Lateral. No cuando forman el enlace, sino desde que están formando parte, son los orbitales atómicos del oxígeno. ¿Cómo son entre sí? Perpendiculares. Sí, son perpendiculares entre sí, o sea, están separados entre sí por ángulos de 90. Por lo tanto, si ahí tenemos que los 2 enlaces sigma involucran un orbital PZ y un P sub Y con los orbital 1s, ¿cómo sería el ángulo de enlace? Ahí entre los dos, ¿cómo sería el enlace ahí, el ángulo de la molécula? 120 grados. ¿Cuánto? 120 grados. No, 90. Sería 90. Que cuando algo es perpendicular entre sí, cuando los ángulos son de 90 grados. Sí. Entonces, la molécula, yo les pregunto, imagínense, la molécula de agua, el ángulo de enlace es de 90 grados. No. No, es de 104,5. Entonces, claro, esa es una limitante de la teoría de enlace-valencia. Y que luego la superamos en realidad, ahí se utilizan orbitales híbridos. Porque ¿qué hibridación presenta el oxígeno
para combinarse con con los átomos, el orbital 1s del hidrógeno. ¿Qué hibridación presenta en realidad? SP2, profe. SP3. Ah, Acuérdense que SP2 no, porque sería una molécula trigonal planar. Entonces, en este caso, la geometría es una geometría angular. Acuérdense que si todos los electrones serían enlazantes, entonces sería una molécula tetraédrica, ¿verdad? Pero en la medida de que hay un no enlazante y los otros 3 enlazantes, perdón, si son los 4 enlazantes, la molécula es tetraédrica. Pero si sería un no enlazante y 3 enlazantes, la molécula, ¿qué geometría tiene? ¿Qué geometría tiene la molécula? Piramidal trigonal. Y si tiene 2 pares de electrones no enlazantes y 2 enlazantes, ¿cómo es la geometría? ¿Cómo es? angular, profe. Angular. Muy bien. Entonces, claro, ahí tenemos estos dos conceptos, que es la promoción y la hibridación. Entonces, la promoción electrónica puede ocurrir si con ellos se logran enlaces más fuertes y una energía global más baja. Porque para la promoción, no es que realmente, eso es algo ficticio, porque no es que el electrón se promueva a un orbital de mayor energía y luego forme los enlaces, sino que ese es un factor que contribuye al cambio de energía global que permite la formación del enlace químico. Y toda esa inversión de energía, de manera ficticia, se explica si con ello se logra, se recupera esa energía, claro, esa inversión energética, formando enlaces más fuertes, o que se formen un mayor número de enlaces. Y con ello, entonces, la energía global que se alcance sea más baja. Pues siempre que la formación de un enlace químico, la energía es más negativa. Entonces, en este caso, ¿para qué? Imagínense, es el pan de cada día en su química orgánica. El carbono, ¿verdad? El carbono. ¿Qué pasa con el carbono? Si nosotros visualizamos, aquí quiero que me ayuden, y a ustedes también avanzados en la química orgánica. Pero claro, en la química orgánica no le explican eso. Se van directamente a los grupos funcionales, para la nomenclatura, formulación, mecanismo y ya. ¿Ya? No, acá vamos a ver por qué el carbono, ¿cuál es la configuración electrónica del carbono? ¿Cuál es la configuración electrónica del carbono? Profe, sería 1s2, 2s2, 2p2. Ah, muy bien. Entonces, si visualizamos esa configuración electrónica, ¿cuántos enlaces químicos podría formar el carbono solamente? 2. 2 enlaces, ¿verdad? Y que vemos que el carbono, ¿cuántos enlaces puede formar? 4. 4, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de valencia, porque ese es otro concepto que solamente lo explican los inorgánicos correctamente. Entonces sería, la valencia nos indica los electrones de valencia que utiliza el átomo para formar los enlaces químicos. Porque no lo olviden, porque eso lo vamos a retomar en química organometálica. Entonces, claro, el carbono utiliza 4 electrones. Entonces, ¿cómo puede ocurrir eso, que el carbono tenga 4 electrones disponibles para formar el enlace? ¿Cómo lo explicamos? La hibridación. Con la promoción y la hibridación. No, primero es la promoción. Vamos a hablar de la promoción. No pasen a hibridación. Es por eso que ustedes se pasan No, tienen que ser pacientes. Acuérdense que uno los va llevando. Cuando ya yo les pregunto, no. Estamos viendo en qué estamos enfocados primero. En la promoción. No pasen a la hibridación. Entonces, en la promoción, claro, ¿qué pasa ahí con el carbono? ¿Cómo se da esa promoción electrónica? ¿Cómo se da esa promoción? Ahora sí quiero que hablen. ¿Cómo se da esa promoción? Sería entre un 2, entre los electrones del 2s al 2p. Muy bien, claro. Un electrón, escuche, sí, ya le escuché. Un electrón del orbital 2s pasa a un 2p que estaba vacío, y ya vamos a tener 4 electrones desapareados con espines paralelos, que eso desde el punto de vista de las interacciones interelectrónicas es una configuración electrónica basal
bastante estable. Entonces, claro, ya ahí el carbono está disponible para formar ¿cuántos enlaces? ¿Cuántos enlaces? 4. 4. Ya no serían 2, entonces se están formando un mayor número de enlaces. Entonces eso compensa la inversión de energía que ha habido para que un electrón del orbital 2s se promueva a un 2p. ¿Ya lo comprendieron? Entonces, vamos a visualizar ahora una molécula de carbono inorgánica, tetracloruro de carbono, que es un disolvente que se utiliza. El tetracloruro de carbono, que es líquido, entonces yo les pregunto, ¿cuántos enlaces se forman ahí? 4, profe. ¿Cuántos enlaces? ¿Cuántos? 4. Pero yo les pregunto, ¿esos enlaces son equivalentes entre sí? ¿Tienen la misma distancia, la misma energía, la misma... ¿Son equivalentes esos 4 enlaces químicos entre el carbono y el cloro? ¿Son equivalentes? Claro que sí. No lo veíamos ya. Acuérdense, ¿cuál es más electronegativo? ¿El cloro o el carbono? El cloro. El cloro. Entonces hay un momento dipolar dirigido hacia el cloro, ¿no es así? Pero como es una molécula tetraédrica bastante simétrica, esos momentos dipolares se anulan y toda la molécula de tetracloruro de carbono es no polar. Entonces es un disolvente que se utiliza y que tiene baja, no es polar. O sea, se utiliza para disolver compuestos que sean no polares. Entonces se utiliza mucho, pero es bastante tóxico, esos cloros, imagínense. Entonces yo les pregunto, ¿cómo explicamos que esos 4 enlaces sean equivalentes cuando 3 enlaces ahí se han formado? ¿Por qué? Si yo lo explico en base a la configuración electrónica. 3 enlaces serían a través del traslapo de qué tipo de orbitales del carbono, con los del el 2p del cloro. ¿Qué tipo de orbitales utilizaría el carbono? Los p, ¿verdad? O sea, 3 enlaces serían equivalentes entre sí, pero uno es entre el 2s del carbono y el otro, con el orbital 2p del cloro. Entonces, ¿cómo podemos explicar entonces la equivalencia? Ahí viene el concepto de hibridación. Entonces, en realidad, esos orbitales atómicos participan en el enlace a través de orbitales híbridos. Entonces, esos orbitales híbridos, claro está, si estoy hablando de esta molécula, un orbital atómico S se combina con 3 orbital P a través de sus funciones de onda. Miren que aquí tengo ahí tenemos, esa sería la hibridación, ¿verdad? Mira, esa sería la forma matemática. Yo les pongo como S, P sub X, P sub Y y P sub Z. Es como si fueran ondas, ¿verdad? Ondas en la cual se combinan entre sí. Y claro, la hibridación, como la promoción, energéticamente está favorecida porque los orbitales híbridos que se forman son muy direccionales. Cuando le hablo de la palabra direccional, es que concentran la densidad electrónica del enlace en la región internuclear, más que en el caso de los orbitales atómicos. Y claro, cada uno de esos 4 orbitales, que en este caso, ¿cuál sería la notación de ese orbital híbrido cuando se combina un S con los 3P? SP3, profe. SP3. Mire que cada uno de ellos apunta como un lóbulo de gran tamaño y del lado contrario, ¿ya? Claro, porque también tienen un signo, apunta un lóbulo de menor tamaño. Entonces, claro, ellos tienen la misma composición, cada uno de esos 4 orbitales híbrido SP3. ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué se van a diferenciar? ¿En qué se van a diferenciar esos 4 orbitales híbridos que se forman? En la orientación. En la orientación, claro está, que cada uno está dirigido hacia los vértices de ese tetraedro. Ya ustedes en química orgánica saben, porque en química orgánica eso sí tienen, eso lo desarrollan más, claro, tendrían que en algún punto darle más al análisis, a la estereoquímica. Ya ustedes saben que inclusive utilizan la cuña y el enlace entrecortado
¿Eso qué significado tiene? Porque los átomos que están en el mismo plano, bien, pero cuando tú quieres denotar en química orgánica, inorgánica también se hace, pero ellos hacen más énfasis en todo eso, cuando la cuña, dibujan como una cuña o una línea entrecortada. ¿Qué significa eso? La orientación donde está el enlace, si está en diagonal, si está hacia atrás de la molécula. Claro, no diagonal, si está hacia adelante, cuando está hacia adelante, ¿cómo lo denota? Con las la cuña en negro. Y si está hacia atrás, las líneas entrecortadas. Muy bien. Solamente Adán habla. No están dando eso en química orgánica, sí ya están dando estereoquímica. Entonces, sí, profe, eso lo dimos el semestre pasado. ¿Cómo? Que sí, ya eso lo dimos el semestre pasado. Ya lo dimos, profe. ¿Y quién les dio el semestre pasado? La profesora Lilia. Ya. Sí, vamos entonces a ver esto, claro, que en cada molécula, o sea, tenemos, la hibridación no es para todos los átomos, sino solamente para el átomo central. Entonces tenemos el número de coordinación. Ya ustedes saben qué es un número de coordinación. ¿Qué es el número de coordinación? Para ver si están claros. El número de enlaces que puede tener un átomo central. Claro, aquí lo visualizamos como el número de enlaces que tiene ese átomo central. Entonces, dependiendo del número de coordinación, yo tengo diferentes arreglos, ¿verdad? Arreglos geométricos y, claro, diferente composición va a tener el orbital híbrido que utiliza el átomo central. Ven que no es tan fácil como se da en química general, que en química general ustedes dicen la SP es la hibridación, la geometría lineal. No, también hay PD, SD, luego en la tetraédrica SP3, la plano trigonal SP2, pero también se puede dar de otra forma. Entonces, no se cierren. Ven que la inorgánica no es tan... Esto nunca lo van a ver en la orgánica, pero la inorgánica tiene esas complejidades que no todo es blanco y negro. Hay muchas gamas. Hay muchas gamas y ya ustedes lo veían. Yo les pregunto ahora, hablando de esto, ¿cómo les fue en ese problema de explicar el enlace pi en el ion carbonato, en el anión carbonato y el ion fosfato? Alguien que me haga la explicación para ver si lo hicieron bien. Nosotros hicimos hincapié en la formación de un enlace pi, ¿verdad? Pero ese enlace pi, ¿cómo se puede dar? Jóvenes, ¿cómo se puede dar? Profe, y él tenía un enlace pi, en el ion carbonato, en el carbono, él tenía un enlace P-pi P-pi, creo que era D-pi o P-pi, pero él había una híbrida, ahí había un híbrido de resonancia entre los carbonos y el oxígeno. Por un enlace doble de carbono-oxígeno. Acuérdense que eso lo podían encontrar en cualquier arte de internet. Yo lo que quería ahí, que me explicaran cómo se forma. Cada una tiene un enlace pi, ¿verdad? Que está deslocalizado en cualquiera de los cuatro. Lo que fue que en el carbono, como no tenía orbitales D disponible, la naturaleza del enlace pi. Que el carbono y el oxígeno pertenecen al segundo periodo. Así que lo que tenían que explicar, el carbono y el oxígeno, fíjense que los conceptos tienen que manejarlos, aplicarlos correctamente. Como el carbonato está formado por el carbono y el oxígeno, son dos elementos del segundo periodo que no tienen disponibilidad de orbitales D. Por lo tanto, ahí se va a dar un enlace pi, pero que se forma por el solapamiento, el traslapo entre dos orbitales p, uno por parte del carbono y otro por parte del oxígeno. Muy bien. Y ahora en el caso del ion fosfato, como el fósforo está en el periodo 3, pero el oxígeno en el periodo 2, lo que hacía el fosfato era que daba el orbital D y el oxígeno daba el par de electrones. Por lo tanto, la naturaleza del enlace era coordinada y no era un compartimiento como en el de arriba, como en el carbonato. ¿Sí? ¿El Varo lo explicó así? Sí. Bueno, correcto, sí. Entonces ahí el enlace pi es de otra naturaleza. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la práctica el tricilil, ¿verdad? El tricilil
amina, la tricililamina, donde el nitrógeno estaba enlazado a los grupos silil. Entonces veíamos que ahí el enlace era pi, que no se formaba con la trialquilamina, ¿se acuerdan? Entonces ahí la explicación es esa. En el ion fosfato se da una formación de un enlace pi, pero sería pp de pi, donde el par de electrones lo aporta el oxígeno, ¿verdad? Y el fósforo aporta el orbital vacío. Pero acuérdense que aquí el fósforo es el átomo central. El átomo central. ¿Y qué hibridación utiliza el fosfato, el fósforo en el fosfato para formar el enlace con los oxígenos? ¿Qué hibridación sería? ¿No me escuchan? ¿No me escuchan, jóvenes? Jóvenes. Sí se escucha, Sí, se profe. escucha, profe. Sí. ¿Por qué se quedaron callados? ¿Qué hibridación? Se los dejo de tarea. Acuérdense que las cosas no se aprenden de memoria. Entonces, ahora ya pasamos a la teoría. Vamos a comenzar con la teoría. Vamos ahora a esto que es completamente nueva. Ya lo otro, ya usted tenía una base bastante sólida de la química general. Entonces, vamos a ver ya el enfoque de la teoría deslocalizado. Es la otra teoría, que aquí es donde nos vamos a quedar, en la teoría de los orbitales moleculares. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que abordar el problema del enlace químico desde el punto de vista de la mecánica cuántica, encontrando funciones de onda, sí, que describan el comportamiento conjunto de todos los núcleos. Acuérdense que es un enlace deslocalizado en todos los núcleos que abarca la molécula y electrones de los átomos de la molécula. Por supuesto, se sobreentiende que todo y cada uno de los electrones están sujetos a la interacción de todos los núcleos integrantes de la misma, para que eso sea energéticamente estable. Entonces, planteamos lo que es la ecuación de Schrödinger. O sea, el hamiltoniano por la función de onda nos da la energía por la función de onda. Entonces, claro, esa función de onda, ¿qué representaría ahí? ¿Qué representa el hamiltoniano? El orbital molecular, ¿no es así? Cuando yo opero sobre esa función de onda que representa el orbital molecular, entonces obtengo sus energías, porque eso es lo que nos interesa en la teoría de orbitales moleculares, determinar la energía de esos orbitales moleculares. Claro está que nosotros no lo vamos a hacer en forma absoluta, sino relativa, aplicando lo que son conceptos de simetría y de mecánica cuántica, pero de manera muy cualitativa, nosotros vamos a determinar. Pero claro, ¿qué forma tiene esa función de onda, ¿verdad?, de esos orbitales moleculares? Entonces vamos a hacer la primera aproximación. Vamos a utilizar aquí 4 aproximaciones. Cuando estudiamos los átomos polielectrónicos, ¿cuántas aproximaciones hicimos para llegar a una solución aproximada? ¿Cuántas? Una. ¿Cuál era la aproximación que utilizamos para el tratamiento mecánico cuántico de los átomos polielectrónicos? Que la función de onda resultante era el producto de las funciones de onda individuales de cada electrón. Claro, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero no sé, adelante. Yo lo que le preguntaba el nombre, el método que estaba en el examen, el método de la aproximación orbital, ¿se acuerda? Que aquí lo que hacíamos, tomar en cuenta las interacciones interelectrónicas que tenían simetría esférica, al igual que un orbital S, y que finalmente todas esas interacciones interelectrónicas las tomábamos en cuenta en una constante de apantallamiento, ¿se acuerdan? Y que finalmente encontrábamos una carga nuclear efectiva. Y que esa carga nuclear efectiva, ¿cuál de las dos funciones de onda afectaba? ¿La radial o la angular? Cuando yo encontraba esa carga nuclear efectiva, ¿verdad?, tomando en cuenta
las interacciones interelectrónicas que determinaban esos electrones de más, entonces yo al final encontraba una carga nuclear efectiva. ¿Y esa dónde va? ¿Dónde va la Z en las funciones de onda? Eso se lo tienen que saber. En la parte radial. En la parte radial. Yo creo que yo se lo pregunté en el examen. ¿Cuántas veces no se lo dije? En la parte radial, porque el angular permanece igual, porque eso no se toca. Entonces, aquí la primera aproximación, claro, yo les decía que la función de onda se da en términos de las coordenadas de todas las partículas que participan en el sistema químico. Y por lo tanto, si yo tengo una molécula con n núcleos y m electrones, cada uno de esos núcleos y cada uno de esos electrones va a contribuir a la función de onda con cada una de sus coordenadas. O sea que cada partícula tiene 3 coordenadas. Imagínense esa locura. Entonces la función de onda va a depender de las 3n más 3m coordenadas de todas las partículas que integran la molécula. Entonces, claro, aquí yo simplifico el problema no tomando en cuenta el núcleo, porque utilizo lo que se conoce como la aproximación de Born-Oppenheimer, donde los núcleos decimos que se encuentran fijos en un sistema de coordenadas de referencia. Y claro, eso está justificado porque acuérdense que la masa de los átomos está determinada por el núcleo. O sea, hacer el espacio del átomo más pesado, de mayor masa, entonces se justifica que él se encuentra de manera fija en el espacio. Y por lo tanto ya no tendríamos que escribir la función de onda en términos de las coordenadas de los protones, ¿verdad? Sino solamente tendríamos que tomar en cuenta la de los electrones. Entonces, esa sería la primera aproximación. Al igual que en el caso de los átomos polielectrónicos, deben hacerse aproximaciones que permitan resolver el problema de la forma más simple posible. Entonces, llegamos a otra aproximación, que es la que mencionó el estudiante Guevara, ¿no es así? Explíquela ahora sí. Entonces, ahora esto no se le llama la aproximación orbital, sino la aproximación de orbitales moleculares. Entonces se supone que la función de onda ahí que denota, que describe la situación, o sea, el enlace químico global de los m electrones en la molécula, puede escribirse como el producto de m funciones de onda monoelectrónica, ya es de un electrón, cada una de las cuales depende de las coordenadas de uno solo de los electrones moleculares. O sea, ya ustedes saben que cada electrón se puede dar en términos de las coordenadas cartesianas o en términos de las coordenadas polares o esféricas. Ya ustedes saben que las coordenadas cartesianas son x, y, z, y las coordenadas polares o esféricas es r, el radiovector, el ángulo z y el ángulo phi. Entonces, claro, hasta el enésimo término, hasta el enésimo factor, que depende de cuántos electrones tenga la molécula. Entonces, cada una de las funciones esa phi sub j del electrón j, porque son monoelectrones, describe el estado de un solo electrón, aunque se supone que este esté completamente deslocalizado en torno a toda la molécula y no sujeto a la interacción exclusiva de un solo de los núcleos. Entonces, cada una de estas funciones de onda monoelectrónica deslocalizada, ¿qué nombre recibe? El orbital molecular. O sea, que cada una de esas funciones de onda phi sub j de cada uno de los electrones describe un orbital molecular. Entonces, aviértase la semejanza con el modelo de la aproximación orbital utilizado en los átomos polielectrónicos. En este modelo, las funciones monoelectrónicas son los orbitales hidrogenoides, o sea, en los átomos polielectrónicos, o hidrogenoides modificados, orbitales de Schleider, cuando tendríamos en cuenta la constante de apantallamiento, que se conocen con toda precisión. En el caso de las moléculas existe un problema adicional. ¿Qué forma? ¿Verdad? No se sabe a priori cómo deben ser esas funciones de onda moleculares monoelectrónicas. ¿Qué forma tiene? Entonces pasamos a otra aproximación, una tercera, que es la de las denominado método de las combinaciones lineales de orbitales atómicos. Se abrevia como CLOA, combinación lineal de orbitales atómicos. Entonces, en este método se supone que las funciones de onda moleculares monoelectrónicas que representan los orbitales moleculares pueden escribirse
como combinaciones lineales, así mismo como formábamos los orbitales híbridas, como combinaciones lineales apropiadas de las funciones de onda monoelectrónica de los átomos integrantes de la molécula, es decir, de los orbitales atómicos. Entonces llegamos en una cuarta aproximación, se supone que los orbitales, muy importante que ya lo veíamos para la teoría de enlace de valencia, los orbitales que participan son los del nivel de valencia. Y ellos se combinan, ahí hay un error, dice LIA, sino linealmente entre sí para la construcción de las funciones de onda monoelectrónica, que no son más que los orbitales moleculares. Entonces, claro, ahí para una molécula que tiene n átomos y cada uno de ellos solo aporte un orbital atómico de su nivel de valencia, según el método CLOA, los orbitales moleculares se construyen mediante combinaciones lineales, linealmente independientes de estos n orbitales. O sea, sería una sumatoria, ¿verdad? Cada uno, ellos participan con un coeficiente. O sea, en esa construcción, ¿verdad? Formación del orbital molecular phi sub j, participan en los orbitales atómicos en una combinación lineal, que vamos a ver después que puede ser, además de signo de más, puede llevar signo de menos, como veíamos en el caso de los orbitales híbridos. Entonces, claro, la cantidad, igual que ocurre con los orbitales híbridos, que la cantidad de orbitales atómicos que se combinan determina la cantidad de orbitales híbridos equivalentes que se forma, en este caso que la cantidad de n orbitales atómicos independientes, vemos que se combinan en n combinaciones lineales, forman n orbitales moleculares para describir la situación electrónica global de la molécula. Entonces, esos orbitales atómicos que se utilizan en esta combinación lineal tienen la forma, ¿verdad? Tienen la forma de los orbitales hidrogenoides modificados, que los teníamos a través de la aproximación orbital en los átomos polielectrónicos. Entonces, el problema consiste en saber construir las combinaciones lineales adecuadas de esos orbitales atómicos y encontrar la energía de cada una de ellas. Pero ya sabemos que nosotros no vamos a realizar esos cálculos que son muy complicados mecánicos cuánticos, por lo que nosotros vamos a utilizar ciertas reglas y consideraciones para llegar a un conocimiento cualitativo razonable de la cuestión. Ya esto lo dejamos para el martes. ¿Alguna pregunta? Ya se nos pasó el tiempo. Esto vamos a recomenzar la otra semana haciendo ¿cuántas aproximaciones utilizamos para explicar este problema de la mecánica cuántica, el problema del enlace químico desde el punto de vista de la teoría de los orbitales moleculares? ¿Cuántas suposiciones empleamos? Yo anoté 3. 4, ¿verdad? 4. Sí, la otra no la pude anotar. ¿Cuál es la primera? Bueno, eso ya no tenemos tiempo porque no me gusta tomar. Vamos a pasar. Adames Luis llegó. Adames Luis. Adames, no. De León Edrián. De León Edrián. De León Edrián, nada. Restrepo Melissa. Samudio Luis. La otra semana no me digan que estaban. Smith Susan. Smith Susan. Y ya. Entonces nos vemos, jóvenes, la siguiente semana, que va a ser muy dura porque tenemos mucho trabajo que hacer. Acuérdense que tienen que leer porque todo esto se va juntando, se va. Y claro, el examen es más difícil que el primero. Y eso lo vamos a hacer el penúltimo día de clase. Vamos a tener que hacer ese examen fuera de las horas de clase. Porque si no, es mi presente. ¿Alguna pregunta? Profe, Isabel está presente, está escribiendo en el chat. Sí, ahí,
la bocina. ¿Alguien? ¿Otra pregunta? Perdón, ¿alguna duda? Ven que tienen que estudiar porque todo lo que dimos anteriormente se va a aplicar. Se va a aplicar para estudiar lo que es el enlace químico, que solamente vamos a ver un pantallazo. Acuérdense que esto es bastante extenso, pero esto sería material para 2 semestres, la teoría de orbitales moleculares. Solamente tenemos que darle porque luego nos esperan los sólidos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, quedamos así, que pasen buen fin de semana, estudien y esperen las notas en el transcurso de la semana. Para eso tienen que accesar a la página del aula, a la plataforma del aula virtual. Hasta el martes.